Ahora sí Ahora se sí ve. se ve. Ahora Ok, sí. disculpas por el atraso. Bien, esta ponencia que lleva por ponencia que lleva por título Señales de resistencia y de adaptación en torno a los derechos políticos de las mujeres, la minifalda, objeto de disputa y símbolo de reivindicación en la prensa costarricense de la segunda mitad del siglo XX, presenta parte de los hallazgos de un proyecto de investigación cuyo objetivo fue caracterizar la participación de las costarricenses en política entre 1953 y 1990. Yo lo que presento hoy va básicamente de 1953 a 1970. En el marco de ese trabajo se analizó la producción mediática con el fin de recuperar los discursos que circularon en la prensa sobre las mujeres que participaban en política. Hay que empezar señalando que si bien en Costa Rica se aprueba el sufragio universal, en 1949, y las mujeres ejercen ese derecho a partir de 1953 como electoras y como candidatas a cargos de elección popular, la brecha entre candidatas y candidatos demostró que cuando se trata de hacer efectivo el derecho de participar activamente en política, se estaba frente a un esquema androcéntrico que se resistía a ceder espacio. En ese contexto, la sección Cartas al Director de la República, un diario de circulación nacional fundado en 1990, posibilitó la lectura crítica de textos, en este caso cartas, cuyo contenido parece ingenuo, pero que en realidad permitió conocer la forma en que se naturalizaron comportamientos que, integrados al imaginario colectivo, se filtraron en la vida cotidiana y contribuyeron a condicionar las acciones de las mujeres. En términos de Chartier, diríamos que el análisis de la sección Cartas al Director permitió ahondar en las prácticas culturales y en las representaciones contradictorias y enfrentadas por las que las personas y los grupos dan sentido al mundo que les es propio. En términos de Bourdieu, diríamos que la categoría violencia simbólica se expresó en enunciados que buscaban imponer significaciones como legítimas. Agregaríamos, siguiendo a Foucault, que para ello se recurrió a dispositivos represivos o sutiles que tendieron a consolidar una red productiva de marcadores sociales, jurídicos e institucionales que legitimaron las prácticas sociales. Entonces vamos a ver una dicotomía de qué es lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto. Los discursos vertidos en las cartas al director tocan lo estético y cargan de significados el cuerpo de las mujeres. En la discusión sobre la minifalda, yace el derecho que se arrogan los hombres de definir las condiciones de vestimenta, pero también confluyen argumentos de mujeres con opiniones, creencias y supuestos que como parte del imaginario colectivo nutren el sentido común. El registro histórico que ofrecen textos escritos por el público lector de un periódico, como si se tratara de una conversación entre vecinas y vecinos, entre gente común, diríamos, deja ver el entorno social y las reacciones ante propuestas de transformación de algunas prácticas sociales o de adaptación al cambio para erradicar injusticias contra las mujeres. Es ahí donde radica la riqueza del material, puesto que no se trata de una columna formal de opinión, sino de un espacio en donde se topan expresiones de sentido común. Se hallaron registros de formas de violencia simbólica, psicológica, política, económica. Hubo desacreditación e infravaloración de las mujeres, a veces cubiertas con expresiones de burla o ironía o humor gráfico, ¿verdad? Es muy diferente la lectura que podemos hacer de esta caricatura si quitáramos la imagen de este hombre, ¿verdad? Y reconociéramos la capacidad de unirse como una sola fuerza, como colectivo, como una pancarta, un grupo de mujeres, cuando introducimos un elemento adicional que es un hombre que se mofa, ¿verdad? De lo que están haciendo las mujeres. Se trata de violencias en el espacio privado y público, en el seno de la familia, en las oficinas, en las fábricas, en la calle, en todos los espacios. Violencias rara vez ventiladas en un debate público, mucho menos en la década de 1960. En las cartas se manifiesta una fuerte disputa por definir las identidades de las mujeres a partir de un deber ser. Los discursos aluden a conceptos normativos expresados en doctrinas religiosas, educativas y legales. La prenda se convierte en una señal de libertinaje y de objeto de degradación desde la mirada tradicional,
pero también de emancipación de las ataduras y de reivindicación de los derechos de las mujeres, de manera muy paralela, digamos, con el Mayo francés, que hace una ruptura cultural muy importante a escala global, y del movimiento hacia lo natural, que también casualmente toma una prenda de vestir, en este caso el brasier, para demandar derechos de las mujeres. Y yo creo que aquí ustedes no están viendo esto. Destaca el surgimiento de un nosotras que se percibe como colectivo históricamente discriminado, pero dispuesto a reclamar su derecho a decidir sobre la moda de la minifalda, pero sobre todo a ejercer sus derechos en libertad. En ese sentido, los hallazgos confirman el aporte de esta sección del periódico de las cartas al director como ventana de observación. En términos de fuente primaria de análisis, el diálogo entre gente común es de gran valor para la historia de las mujeres y los estudios de género, porque evidencia la dificultad de llevar la norma jurídica de igualdad a la práctica en una sociedad con un fondo cultural con raíces tan profundas que valida la violencia contra las mujeres. En ese marco, este artículo deja abierta la puerta para explorar otros sistemas de control y su relación con la opresión de las mujeres en pleno siglo XXI. Y con esto finalizo. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Ciani, por su breve presentación. Continuamos con la doctora Larisa Tristán Jiménez y la bachiller Mariana Álvarez Calvo. Larisa Tristán Jiménez es doctora en comunicación social, es docente de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva e investigadora del Centro de Investigación en Comunicación SICOM, ambas de la Universidad de Costa Rica. Además es coordinadora del Observatorio de la Comunicación Digital del SICOM. Mariana Álvarez Calvo es bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en periodismo y egresada de la licenciatura en Comunicación Estratégica de la Universidad de Costa Rica. Actualmente es investigadora del Observatorio de la Comunicación Digital del SICOM. Adelante, Larisa y Mariana. Bueno, buenos días a todos. Vamos a proyectar una pequeña infografía donde resumimos el trabajo que está en la videoponencia y que también está en la ponencia que pueden consultar en la carpeta. Empezaría Mariana. Sí, buenos días, buen día. Bueno, nuestra ponencia se llama Es que los ticos somos así, análisis de la violencia simbólica contra las mujeres en redes sociales durante las elecciones generales de Costa Rica en el 2022. Acá me parece súper importante, más que hay compañeras de otros países, contarles un poco el contexto en el que nace esta investigación. En este año tuvimos las elecciones presidenciales donde hubo una primera y una segunda ronda y se caracterizó esta primera ronda que fue las elecciones con más candidaturas, en total 25, y hubo mucha polémica puesto que varias de las personas candidatas estaban involucradas, una con un caso de corrupción y la otra con un caso de conducta inapropiada a raíz de una denuncia en el Banco Mundial de acoso sexual. Luego, más de este contexto, es que en la primera ronda fue la participación política con mayor abstencionismo, al igual que en la segunda ronda, pero a todo esto las investigaciones nos estaban dando información, insumos de que el 45% de las personas consideraban que esta denuncia de acoso sexual contra Chávez, que es el ahora presidente de la República, no iba a tener influencia en su voto, mientras que el caso de corrupción sí influía aún más. Entonces, el objetivo de nuestra ponencia es analizar los comentarios emitidos en redes sociales durante los debates presidenciales de Teletica y Repetel, que son los dos medios de comunicación tradicional en formato video más grandes del país, en la primera y la segunda ronda electoral en Costa Rica. Se utilizó una metodología mixta de visionado de debates, vimos primero los debates presidenciales, luego tomamos en consideración el engagement de los comentarios, analizamos estos mismos comentarios, hicimos un análisis del discurso. Esto para acá, para ver cómo se reproduce el dominio masculino sobre la naturalización de las diferencias entre los géneros y ver cómo la violencia simbólica, que es un concepto que se ve más en el día a día, se puede transformar a lo digital. Entonces lo dejo a Larisa para que explique un poco los resultados de esta ponencia. Muchas gracias, Mariana. Sí, para efectos de la primera ronda nos dimos cuenta que los temas que puntuaban más alto en términos de engagement tenían que ver con derechos humanos de las mujeres, con temas relacionados con la candidata del Partido Unidad Social Cristiana, Linet Saborío,
y con las denuncias por acoso sexual contra Rodrigo Chávez. Entonces, otros temas país, como por ejemplo economía, desempleo, situación fiscal, no tuvieron tanto engagement como derechos humanos de las mujeres. Eso nos podría pensar que hubo una representación positiva de este tema, pero cuando ya hacemos un análisis del discurso para ver la realización de los temas, nos damos cuenta que más bien el tema de derechos humanos de las mujeres incita a interacciones violentas contra las mujeres. Se dice que las mujeres mienten, que las mujeres tergiversan las cosas a su favor, y hay una violencia simbólica específica contra Linet Saborío a partir de críticas, caricaturas por su desempeño en los debates. El tercer tema que tuvo más engagement y que también incitaba violencia simbólica contra las mujeres tenía que ver con las denuncias de acoso contra Rodrigo Chávez. En estos casos también se hacía creer en una buena parte de los comentarios que fueron las mujeres las que por venganza contra Rodrigo Chávez inventaron los casos de acoso, y también en las interacciones en las que una mujer intentaba defender un punto de vista a favor de las mujeres que presentaron las denuncias, había interacciones violentas entre las personas que entraban en esa discusión. Y por último, también nos dimos cuenta que prevalece el topos cultural, porque hay una serie de estrategias de mitigación de la conducta de Rodrigo Chávez, o sea, como que se acepta que tal vez él puede haber incurrido en conductas de acoso, pero se mitiga y se justifican estas conductas diciendo que es que los ticos somos así. De hecho, hay un comentario específico en el cual se dice que es que los ticos y los latinos en general bailan demasiado bien salsa y que por eso era que habían citado ese tipo de comportamientos, pero que Rodrigo Chávez ya había aprendido a no seguir incurriendo en estas cosas. Entonces, a partir de estos temas pudimos ver violencia simbólica contra las mujeres, a partir de contra sus cuerpos, contra sus opiniones, incluso también contra las periodistas que moderaban los espacios. En la segunda ronda decaen los temas, ¿verdad? No hay tanta diversidad de temas, puede ser precisamente porque teníamos 2 contrincantes en lugar de los 25 de la primera ronda, y en este caso vimos que 455 de los comentarios hablaban sobre empleo, reducción de la cantidad, se redujo la cantidad de la conversación. Bueno, voy un poco rápido porque nos queda solo un minuto, pero aquí sí pudimos ver interacciones violentas y misóginas específicamente contra la esposa de Figueres, porque Figueres utiliza como una estrategia que su esposa viene de un barrio vulnerable empobrecido, entonces empieza a decir en los comentarios que entonces la esposa se casó con él por interés. Entonces, de nuevo, hay una serie de dinámicas simbólicas que refuerzan esta violencia simbólica contra las mujeres. Eso se ve también en temas de los roles de género. A las mujeres se les asume un rol de pacientes, es decir, los candidatos se vienen a proponer como aquellos que van a hacer medidas para sacarlas de su situación. Hay estrategias discursivas en términos de responsabilidad, se responsabiliza a las mujeres del acoso o de incurrir en conductas como estar con alguien por interés. Y el análisis del discurso multimodal también nos evidencia que se utilizan no solo recursos textuales, sino también imágenes y memes para incurrir en este tipo de violencia. Entonces, como conclusión, podemos decir que a partir del corpus analizado se puede identificar una tendencia a la normalización de la violencia simbólica a partir del topos cultural de que es parte de nuestra idiosincrasia interactuar a partir de bromas, chistes o insultos de corte misógino. Bueno, con eso terminaríamos la presentación de 5 minutos. Muchas gracias, Mariana y Larisa, por su presentación, por su rápida pero muy interesante presentación. Seguidamente tendremos la presentación de la PhD Gabriela Santos Alves y del estudiante Rabe César Moreira Bastos. Rabe César Moreira es estudiante de posgrado en periodismo en la Universidad Federal de Espíritu Santo e investigador en cultura y territorialidades. Además participa en el grupo de estudios e investigaciones sobre sexualidades. Gabriela Santos Alves es postdoctoral en comunicación y cultura y es docente del Departamento de Comunicación Social y del programa de posgrado en comunicación y territorialidades. Muchas gracias a Gabriela y a Rabe por acompañarnos hoy. Boa tarde, bom dia. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Muito obrigada. É um prazer imenso estar aqui com vocês. E perdão por não estar apresentando em espanhol, mas eu espero que vocês entendam em português mesmo. Nós trazemos uma ideia, a gente partiu a partir de uma busca da estética da histeria. E o que seria essa estética da histeria? A gente pegou a ideia de histeria como claustro na vida da mulher, como uma violência simbólica, mas para pensar além da saúde, além da medicina, pensar na comunicação, como essa estética chega
a imagem da mulher. Então, a partir daí, a gente pegou um filme, que é A Mulher Sem Cabeça, da Lucrécia Martel, La Mujer Sin Cabeça, eu acho, em espanhol, e o livro Papel de Parede Amarelo, da Charlotte Perkins Gilman, porque as duas histórias, as duas obras, elas têm personagens que estão envoltas numa ideia de loucura, numa ideia de mulher louca. Então, nós decidimos, a partir daí, estudar. Existe uma estética da histeria? E, a partir daí, a gente percebeu um fator que nos dois é predominante, que é o silêncio. Então, com a ideia de silêncio, a gente começou a pensar essa estética da histeria. E, a partir daí, a gente viu que o silêncio também como um claustro, porque nós, como comunicadores, sabemos como a palavra ela tem poder. Então, você dar a palavra ou você retirar a palavra é um poder muito grande, porque a nomeação é um poder muito grande. Você poder dizer sobre si ou sobre o outro é um poder muito grande. E quando a mulher ela é colocada nesse claustro de loucura, ela não tem esse poder. Ela é vetada. É colocada uma bolha em volta dela, fazendo com que suas ações, seus pensamentos e a sua ideia de mobilidade quanto ao mundo fique vetada. Numa ideia de que apenas os homens são autores disso. Então, nas duas personagens, a gente vê que são violências cotidianas, elas acontecem todos os dias e são violências públicas. E o que a gente quer dizer com violências públicas nessa ideia de estética da histeria? Elas acontecem todos os dias, à luz do sol, todo mundo vê, todo mundo sabe que acontece, e ainda assim acontece. É um claustro que pega de uma maneira tão profunda na sociedade, na cultura no geral, que não há um extremo combate a respeito disso. E a escolha por filme e por livro, apesar de sermos... Eu sou do jornalismo e ela é do cinema, na universidade aqui no Brasil. A gente escolheu um filme e um livro justamente porque está em ambientação social. São duas obras que estão na sociedade, então elas têm uma voz ampliada, podendo também dar voz às mulheres que estão nessa situação da estética da histeria, no claustro da histeria. Então, basicamente, o que a gente tem como conclusão no momento a respeito dessa estética da histeria é que é uma colonização cotidiana que acontece nos corpos femininos. Como eu disse, é uma violência pública, uma violência cotidiana, se tratando de uma colonização que acontece todos os dias. E acredito que já tenha dado 5 minutos. Muito obrigada. Muchas gracias, Rabe, por su participación. Muchas gracias en general a las personas expositoras por compartir en esta mesa sus reflexiones en torno a sus investigaciones relacionadas con señales de resistencia y de adaptación en torno a los derechos políticos de las mujeres, la minifalda, objeto de disputa y símbolo de reivindicación en la prensa costarricense de la segunda mitad del siglo XX. En esta ponencia se presentó una caracterización de la participación de las costarricenses en política durante el periodo comprendido entre 1953 y 1990, y algunos hallazgos importantes se relacionan a que los partidos políticos que no incluyen mujeres en sus nóminas de elección, los partidos que sí presentaron mujeres, sin embargo, postularon muy pocas y en los lugares de la lista con una posibilidad muy baja de elección, evidenciando así la difícil inserción de las mujeres en el ámbito político. Además, Ciani nos presenta que la sección Cartas al Director es un espacio de diálogo entre personas que contribuye a la historia de las mujeres y por tanto a los estudios de género. Por su parte, Larisa Tristán y Mariana Álvarez nos presentaron un análisis de la violencia simbólica contra las mujeres en redes sociales durante las elecciones generales de Costa Rica en el año 2022. Mostraron además que en la primera ronda los temas con mayor engagement en los debates de diversos canales de televisión tendieron a una instrumentalización de los derechos de las mujeres, a ridiculizar a las mujeres y a desvirtuar los argumentos de la candidata Linet Saborío.
En la segunda ronda se dio una importante reducción en la cantidad de temas. Por ejemplo, en el debate de Repretel, el tema de los derechos humanos de las mujeres se visualizó como el segundo de más importancia, y la cantidad de interacciones relacionadas con este tema fue menor con respecto a la primera ronda. Mientras que en el debate de Teletica, el tema más está completamente ausente. Sin embargo, como lo mencionó Larisa hace un momento, se presentaron comentarios misóginos y sexistas alrededor de la esposa de José María Figueres. Además, la violencia simbólica contra las mujeres también se construye a partir de imágenes, memes, emojis o de afirmación textual. Les invitamos a todas las personas participantes a plantear sus preguntas y comentarios acerca de las ponencias presentadas. Pueden hacerlo de forma verbal o a través del chat. A mí me gustaría hacerle una pregunta a Larisa y perdón, el nombre de la compañera. Mariana. Mariana. A mí me surge la inquietud, no sé si ustedes al final pueden sacar algunas conclusiones, cómo estratégicamente sale de la discusión, si comparamos las dos rondas, el tema del acoso, ¿verdad? Como en la primera ronda es un tema clave, ¿verdad?, en la discusión, y en la segunda ronda estratégicamente, bueno, yo no sé si tendríamos que decir que fue muy exitosa la comunicación política del partido del actual presidente de la República, porque de golpe desaparece, o sea, un tema que fue medular, sobre todo ya al acercarse ya las elecciones, y medular en el sentido de que nos toca como personas, ¿verdad? No estamos hablando ni de la luz, ni del agua, se nos toca como personas, como mujeres. A mí me sorprende cómo desaparece literalmente de escena. Yo no sé si ustedes, que han tenido un acercamiento a las fuentes, pueden sacar algunas conclusiones. Gracias. Mariana, si quiere, digo yo algo y luego le deseo a usted la palabra. Perfecto. Sí, creo que ahí hay como una combinación de factores, porque sí es cierto, o sea, el tema desapareció. Creo que hay un factor de la propia composición de la primera ronda, ¿verdad? Que como habían 25 candidatos, se intentó ir y no todos, ¿verdad? Hubo candidatos que pasaron bordeando el tema del acoso, pero por ejemplo candidatos como José María Villalta sí fue muy beligerante, y lo mismo que Linet Saborío para confrontarlo con el tema del acoso. Entonces, en la primera ronda, en lo que se estaba intentando identificar falencias de los candidatos, se utilizó como una estrategia para irlo desacreditando. Entonces, una primera parte es la desacreditación. Cuando ya pasamos a la segunda ronda y son dos personas, ya como que la desacreditación no era una estrategia que fuera tan potente con respecto a Rodrigo Chávez. Y lo segundo es que yo creo que conecta específicamente con esas estructuras misóginas y sexistas que hay. Es decir, al normalizarse esto desde un punto de vista cultural, pierde fuero el tema del acoso. Creo que nos refleja como cultura, que desaparezca de un debate al otro. Si aparece mucho en el primer debate, es por insistencia de un candidato comprometido con cierta agenda de los derechos humanos, y no tuvo efecto en la intención de voto. Y si desaparece en la segunda ronda, especialmente porque nos refleja como que esa es una conducta, número uno, que está normalizada, y número dos, que dejan a las mujeres como mentirosas o provocativas. Entonces creo que al final es un factor político, estratégico, y un factor cultural que evidencia aún más lo normalizado y aceptado que está esto. Además conecta, porque nosotros en un análisis que hacemos de los comentarios a las noticias, conecta también con cierta idiosincrasia y cierta masculinidad en lo que esto más bien es esperado. Yo concuerdo con Larisa, y a mí me gustaría agregar que los datos hablan, la encuesta del CIEP que mencionamos, que la gente realmente este tema del acoso sexual no le está influyendo en su voto. Entonces creo que también va por ahí, o sea, realmente la agenda pública, esto se fue disolviendo por el hecho de que la gente no era un tema que fuera de importancia para ellos y para ellas. Gracias. Muchas gracias. Ana Isabel había levantado la mano, o Isabel, pero la bajó. Sí, No gracias. sé si es que era María Isabel. con eso, pero ya me respondieron. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, María Isabel. ¿Alguien más desea hacer algún comentario o alguna pregunta a las personas participantes? Yo sí, nada más, perdón, no sé, me encantó eso, bueno, de cómo, digamos, a ver, cómo se normaliza que los ticos somos así, ¿verdad? Desde un sistema de, espere para poner la cámara, vamos a ver. Desde un sistema ya de dominio de hombres, de mujeres, por un sistema patriarcal, ¿verdad? Pero me quedó ahí como la pregunta, ¿las ticas somos así? Bueno, creo que... Mariana, si quieres, adelante, adelante, Mariana, perdón. Yo creo que la respuesta es sí, o sea, los datos que nos dicen es que también el género femenino, la construcción de también está reflejando estos mensajes. Entonces, parte de nuestra investigación lo que llevaba era que cada uno de estos perfiles veíamos con qué género se autoidentificaban y pues sí, o sea, también parte de esos comentarios emitidos eran de mujeres. Joana, ¿puedo decir algo? Adelante. Claro, nada más para complementar la explicación de Mariana, nosotras cuando lo pusimos el título en masculino es porque cuando los hombres intentan justificar esas acciones, lo hacen diciendo es que nosotros somos así. Las mujeres, vamos, con esta explicación que dio Mariana, cuando asociamos género con comentario, las mujeres que también delegitiman las denuncias de acoso no apelan a un factor cultural per se, digamos, es decir, como los ticos somos así, sino que más bien apelan a una violencia contra las mujeres en el sentido de ellas lo provocaron o es una falacia inventada por los medios o por las élites para desacreditar al candidato. Entonces, no apelan al factor cultural, sino que apelan a el factor, bueno, que también podría ser cultural, de legitimar a las mujeres y también reprodujeron la narrativa de que era una persecución de las élites y de los contrincantes contra Rodrigo Chávez, que es el mismo discurso de Pilar Cisneros, dicho sea de paso, ¿verdad? Entonces ahí está como el referente de género también. Muchas gracias, Larisa y Mariana. Irene Jiménez levantó la mano. Adelante. Hola, Irene. sí, tengo dos preguntas. Una sería para Larisa y para Mariana. En la misma línea que están hablando, por ejemplo, si ustedes tienen los datos, ¿quiénes comentaban más, si hombres y mujeres? Y si se puede saber eso en relación al tema del acoso. Y a Rabe, preguntarle cuál es esa descripción de histeria, de mujer histérica, con la cual ella hace su investigación, ¿verdad? No sé si lo dijiste, Rabe, tal vez a mí se me perdió, pero sí me interesaría saber, cuando se habla de esta mujer histérica, ¿a qué se están refiriendo, verdad? Muchísimas gracias. Larisa y Mariana. Mariana, ¿vos tendrías ese dato? Creo que no, o sea, tenemos en otras investigaciones, sí hemos visto que son más hombres los que estos mensajes son los que expresan. Sin embargo, en esta investigación en curso no, pero creo que los datos de otras investigaciones nos permiten a que sí. Sí, que serían más hombres los que expresan este tipo de comentarios. Gracias, Mariana y Larisa. ¿Rabe? ¿Vocês estão me ouvindo? Sí. Ahora sí se escucha. Sí, y se escucha también. Quando você pergunta sobre que mulher histérica é essa, a gente está dizendo de uma histeria que é imposta mesmo, que é colocada na mulher. Porque a ideia de histeria que vem lá de Hipócrates, que é tido como o pai da medicina, que ele vem antes de Cristo, que chega em Freud, no século XX, é uma histeria que é colocada na mulher, a mulher que não quer ter filhos, a mulher que não quer se casar, a mulher que não é heterossexual, ela é colocada nesse lugar de louca. Então, quando a gente pensa essa histeria, essa loucura, a gente está pensando esse lugar a que a mulher é colocada. Se ela não cumpre o papel social dela, se ela não aceita o que o patriarcado impõe, aí ela é tida como louca, ela é colocada nesse lugar de louca. Então,
Para essa pesquisa, a gente parte desse local. A gente parte do local em que a mulher, se ela não segue os padrões que o patriarcado coloca, ela é louca, ela é maluca. Muchas gracias, Rabe. ¿Alguna persona, alguien más que tenga alguna pregunta o comentario? En el chat tenemos la pregunta de Natalia Serrano, no sé si ya se va. Yo se la respondí ya por el chat, muchas gracias. Perfecto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Buenas tardes, pues estoy en Argentina. Contenta de estar acá participando y escuchando, me parece todo súper interesante. Y nada, quería hacer un comentario sobre el primer trabajo de ese año, que nada, me hizo acordar a un debate que nos estamos dando ahora en Mendoza, que es donde yo estoy. Bueno, es muy importante la vendimia y en este contexto la elección de la reina, ¿no? Y bueno, se sigue haciendo esta práctica como algo instalado muy cultural y bueno, recién ahora se está debatiendo desde los aportes de la violencia simbólica, los estudios de género, y veía, nada, los datos que presentabas ahí en tu ponencia, bueno, esto de la minifalda, me pareció muy interesante lo de las cartas al lector o de lectores, de lectoras, porque bueno, dan justamente cuenta de ese sentido común, y que si bien estabas hablando de la década del 50, del 60, bueno, son cuestiones que al día de hoy perduran, ¿no? Y que nada, me pareció súper interesante eso. Y que puede también, de algún modo, traspolarse a otras situaciones, como por ejemplo esta de la reina y demás, ¿no? Gracias, gracias Ana Soledad. Nada más comentarte que yo llegué a esas cartas por casualidad, es decir, yo cuando me planteó la investigación jamás me imaginé que unas cartas al director pudieran facilitarme tantísima información, ¿verdad? Yo cuando me planteo el análisis en prensa, pienso en analizar primera página, política, economía, y claro, cuando llego a analizar no me encuentro nada sobre las mujeres que participan en política en la década del 60, obviamente, ¿verdad? No hay una entrevista, no hay una columna formal de opinión. ¿Y qué es lo que me encuentro? Entonces tengo que darle vuelta a la pregunta de la investigación y decir, bueno, si no están las mujeres que participan en política, ¿a dónde están? Están en la publicidad, ¿verdad? Como suelen aparecer y solemos aparecer, están en los suplementos femeninos que nos dicen qué es lo que les interesa a las mujeres como temas públicos, etiqueta, cocina, moda, reinados, concursos, bodas, etcétera, y en las secciones sociales, ¿cierto? ¿Verdad? Y entonces, afinando un poco la búsqueda, llego a las cartas al director y me topo con esa primera carta que igual yo pensé que era una broma lo que estaba planteando este señor de que realmente regulara la altura de la minifalda porque causaba accidentes, y yo dije, o sea, a mí me indignó porque ¿cómo puede ser posible que porque un hombre vaya manejando y se salga de la vía por estar viendo una minifalda, sea a nosotras a las que nos vayan a regular la altura de la minifalda? Es una locura, o sea, es una locura. Y caigo en cuenta de la discusión y me doy cuenta de que la cantidad de cartas nos van hablando de la relevancia del asunto y cómo no era una broma. Era un tema que tenía muchas raíces y muy importantes que se explican todavía en el presente, ¿verdad? Está tan arraigado, ¿verdad? Y es una herencia cultural tan grande que de construir eso va a tardar muchísimos años, pero yo pienso que el esfuerzo que se hace en términos de investigación en todas las áreas que estamos haciendo en este momento, pues va orientada en esa línea. Así que bueno, qué dicha que te pareció interesante. Muchas gracias. Muchas gracias a ambas. Les recordamos llenar el formulario de evaluación, el enlace está en el chat. La opinión de ustedes acerca de estos procesos es muy importante, así que les solicitamos llenar el formulario. También les recordamos que pueden formular sus preguntas en el chat mientras se van presentando las ponencias, y vamos a dar inicio al segundo segmento
con la doctora precisamente Ana Soledad Gil. Ana Soledad es licenciada en Comunicación Social y doctora en Ciencias Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo. Es diplomada en Comunicación y Género por la Universidad Nacional de San Martín y a la Asociación Comunicar Igualdad. Es investigadora e integrante del Comité Científico de la Red Federal de Género y Diversidades del CONICET e integra el Grupo de Trabajo Estudios de Género y Teoría Crítica en el INSIUSA en Mendoza. Le agradecemos mucho a Ana Soledad y adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, la ponencia que presenté en realidad forma parte de una investigación mayor que tiene que ver y que se enmarca en el cruce de los estudios de género y la comunicación social, particularmente, bueno, atendiendo a los medios de comunicación, tanto a los tradicionales como los contrahegemónicos, podríamos decir. Y bueno, desde hace tiempo que ya nos ocupamos sobre todo de pensar y analizar los discursos, los sentidos, las narrativas que se construyen y se expresan a través de los medios de comunicación argentinos sobre distintos temas que hacen a las mujeres y a las diversidades, pero focalizando sobre todo en la violencia de género, y en esto, en la violencia simbólica y la violencia mediática, ¿no? Por distintos procesos, conquistas legales, por ejemplo en la Argentina en los medios de comunicación se dejó de hablar de violencia, de crimen pasional, para hablar de violencia de género, lo cual significó un avance importante, ¿no? En términos de construcción de sentido. Y tenemos así como un hito que, bueno, es el contexto más reciente de la investigación, que tiene que ver con pensar estos acontecimientos en 2015, Ni Una Menos, y en el 2018, la ola verde o la marea verde, como le hemos llamado, que tuvo que ver con grandes movilizaciones, debates, transformaciones, por la despenalización y legalización del aborto, que no sucedió en el 2018, sucedió a finales del 2020, pero ese 2018 fue muy fuerte en cuanto a el ensanchamiento discursivo de los feminismos en los medios de comunicación. En este contexto irrumpe la pandemia por COVID-19, y lo que vemos es que, y esta es la hipótesis que estamos trabajando, es que estas transformaciones y algunos cambios logrados en el campo de lo mediático sobre todo, bueno, se han visto obstaculizadas, y en algunos casos hay retrocesos importantes que nos obligan otra vez como a revisar esos discursos, esas narrativas en los medios de comunicación. Entonces, bueno, tomamos el tratamiento mediático de una situación de violación grupal que ocurrió en Buenos Aires a principios de este año, y en este sentido, porque bueno, es bastante sintomática de lo que venimos diciendo, el tratamiento apeló a cuestiones que se creían ya saldadas en este sentido, y un poco lo que en otras ponencias han estado mencionando, ¿no? El halo de sospecha siempre sobre las mujeres, algo habrá hecho para que le sucediera eso, luego también descreer en la palabra de la mujer, en este caso una joven víctima, ¿no?, de esta situación, no confiar en su relato, ni en su palabra. Y en los medios de comunicación, bueno, un show montado alrededor de esta situación. Imágenes, videos de cámaras de seguridad, pasados 1 y 1000 veces a lo largo del día y durante muchos días, ¿no? De hecho, hasta la propia joven escribió una carta pública justamente denunciando la violencia mediática, de la cual era víctima. Y esto también reproducido en las redes sociales
y en distintas plataformas, ¿no? Que reproducen ese mismo recorte y ese mismo enfoque y las mismas fuentes, las mismas voces, que aparecen, por ejemplo, en un canal de televisión, y que, bueno, es después reproducido una y mil veces a través de plataformas y de redes sociales. Entonces, bueno, cómo todo esto revictimiza a las mujeres y claramente recae y provoca, y es un ejemplo de violencia mediática. Lo que más nos preocupa, y para ir cerrando, es justamente de algún modo poder recuperar aquellos avances, cambios que se pudieron conseguir, ¿no? Prepandemia, podríamos decir, que estuvieron básicamente relacionados con las alianzas y las distintas estrategias de periodistas, mujeres, algunos varones, pero la mayoría mujeres, con los movimientos feministas o los movimientos de mujeres de género de diversidad en la Argentina, que bueno, de algún modo se vieron interrumpidas por la pandemia, esas alianzas, y esas incidencias y esos trabajos colectivos, ¿no? Entonces, bueno, el foco está puesto ahí, en poder dilucidar estos retrocesos de algún modo, y bueno, como sabemos, por ahí nuestras conquistas nunca están logradas de una vez y para siempre, sino que tenemos que como volver otra vez sobre algunos derechos, y bueno, el derecho a una comunicación no sexista, no discriminatoria y libre de violencias es uno de esos derechos. Así que bueno, nada, eso para terminar y un poco para completar la ponencia escrita. Muchas gracias, Ana Soledad, por compartir con nosotras y nosotros y nosotres algunas de sus principales hallazgos de la investigación. A continuación, les presento a la máster Janet Martínez Toledo. Ella es licenciada en Filosofía y graduada de la maestría del programa de posgrado en Comunicación en la Universidad de La Habana. Es candidata a doctora en Estudios de la Sociedad y la Cultura. Es directora e investigadora del Centro de Investigación en Comunicación de la Universidad de Costa Rica y docente en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva y el posgrado en Comunicación, ambos de la Universidad de Costa Rica, desde el 2008. Ella es investigadora del Centro de Investigación y Estudios de la Mujer CIEM de la Universidad de Costa Rica desde el 2017. Adelante, Janet. Gracias, Joana. Muy buenos días, tardes a todas, todos, todas. Bueno, la ponencia que yo les traigo, que está en el video consignado y que voy a tratar de ser muy sucinta acá, se llama Estrategias de Superación de la Violencia contra las Mujeres en el Ejercicio Político en las Redes Sociales en Costa Rica. Es un estudio del año 2021. Las sujetas de esta investigación son mujeres que participando de la política partidaria, o sea, perteneciendo a partidos políticos, forman parte de la Asamblea Legislativa, de puestos de toma de decisión en diferentes ministerios o en municipalidades entre los años 2014 y 2022. Acá parto de dos categorías que se van juntando y contradiciendo un poco. La primera es, bueno, pues violencia contra las mujeres como una sombrilla general, ¿verdad?, que se expresa en el ejercicio político de las mujeres. Yo no estoy hablando de violencia política contra las mujeres, estoy hablando de violencia digital contra las mujeres que ejercen en política y que son reconocidas públicamente como figuras políticas. Esto parte de una, por supuesto, de una sombrilla de violencia, de entender a la violencia como una problemática estructural que se basa en las desigualdades basadas en género, ¿verdad? Y que feminiza, ¿verdad? La subordinación, ¿verdad? Y está atravesada por la clase, por la edad, por la geografía, por la etnia, por la identidad de género y sexual, pero sobre todo construyendo una feminización de la otredad, ¿verdad? Y a esta
segunda categoría, que tiene una dimensión social, cultural y política, yo le contrapongo la de agencia narrativa, porque el interés acá es entender a las mujeres como sujeto político activo, como sujeto político que responde a una situación de desigualdad y que responde generando estrategias. Y esas estrategias tienen una dimensión narrativa en la medida en que van construyendo identidades individuales y colectivas de lo que es ser una mujer en política y de lo que es exponerse como mujer política en los espacios digitales, públicos digitales, ¿verdad? Como entendiendo la virtualidad como una extensión del espacio público en que vivimos cotidianamente y por tanto es una violencia que no se da fuera de la presencialidad, sino es una violencia que se da en un contexto en que lo virtual y lo presencial se van alimentando y nutriendo en un discurso social específico. Entonces, pues, ¿qué entiendo yo? Bueno, pues lo primero es que se evidencian diferentes tipos de violencia contra las mujeres en el plano de lo simbólico, ¿verdad? Desde los comentarios, desde las publicaciones en redes sociales, de los medios de comunicación masiva, en el abordaje que hacen de las mujeres en política, los comentarios, la relación entre esa construcción narrativa de los medios y los comentarios ¿verdad? Que sobre todo hombres publican en redes sociales, pero también en los posts que sobre ellas van haciendo otros sujetos políticos partidarios o no, ¿verdad? Y que son entendidos sobre todo como contrincantes políticos de estas mujeres, ¿verdad? Y cómo este discurso tiende a discriminar a las mujeres, a deslegitimar a las mujeres, asociándolas siempre a un padre, a una pareja, ¿verdad? Como manera de lograr el éxito político, de llegar a donde están, o siempre un recurrente discurso de las mujeres no saben, de regresen a la cocina, regresen a donde ustedes deben estar, al espacio de lo privado, no al espacio de lo público, ¿verdad? Entonces, este discurso que no es únicamente, digamos, digital, que no sea únicamente en el marco de las redes sociales, se expresa acá, amparado por el anonimato y amparado por otras características de lo digital, y tiene una clara, una específica cara masculina, podemos llamarla, ¿verdad? Frente a esto, las mujeres que entrevistamos, que fueron un total de 20 mujeres, tienen agrupamos 3 estrategias, ¿verdad? Que no quiere decir que las mujeres solo usen una, pero bueno, nosotros identificamos a partir del análisis cualitativo de las entrevistas y la observación de las redes sociales 3 estrategias. Una primera, que yo le denomino estrategia de negociación, ¿verdad? Que es negociar el espacio. Ese negociar en el espacio se hace un poco neutralizando y despersonalizando la opinión personal de las mujeres y ofreciendo una mirada informativa de esto es lo que yo hago, así yo rindo cuentas, yo estoy trabajando, porque todas parten del principio de que las mujeres trabajamos el doble para lograr el mismo resultado, ojalá el mismo resultado, y de que la objetividad puede ser, ¿verdad?, nuestra garante en este contexto, ¿verdad? La segunda, de visibilización, tiene lo anterior, pero establece una mirada de la violencia, ¿verdad?, colocándola en el discurso. Denuncia cuando hay actos violentos contra sí misma o contra otras mujeres, ¿verdad? Entonces tematiza la violencia, confronta a los acosadores y a los agresores, y sí parte del principio de una mirada pedagógica, ¿verdad?, feminista, que dice, ok, hay que establecer en la medida de lo posible un diálogo con el otro. La tercera ya es como el otro nivel, ¿verdad?, que es una lucha por la superación de la violencia y que se concentra mucho en la necesidad de que esta lucha por la superación de la violencia no se hace sola, se hace en colectivo, y que las mujeres necesitan hacer incidencia política, sobre todo desde los puestos de toma de decisión, ¿verdad? Y entonces esto genera la creación de agrupaciones, esto genera la creación de leyes, ¿verdad? Y entonces hay una necesidad de construir una normativa que proteja los derechos de las mujeres y que permita la participación de las mujeres. Y ya para ir cerrando, yo cierro con una pregunta que, bueno, que estas estrategias que tienen las mujeres, ¿son feministas o no son feministas? ¿Verdad? Y yo creo que hay 2 miradas, una mirada que sí es abiertamente feminista, de mujeres que se dicen feministas, que reconocen el feminismo como un marco de enunciación, pero hay otra mirada a la que yo denomino postfeministas, ¿verdad?, que son estas mujeres que están paradas sobre derechos que hemos adquirido históricamente las mujeres, pero que resaltan mucho el tema de la individualidad, ¿verdad?
que tiene un poco de este feminismo de autoayuda, de que tienes que ser fuerte, tienes que aguantarlo todo y tienes que seguir ahí, tu trabajo muestra y en algún momento eso se va a reconocer, ¿verdad? Entonces es una exigencia de que las mujeres que están en política tienen que ser súper mujeres, tienen que responder a todas las demandas, tienen que ser fuertes frente a la violencia, y que esto genera un peso más sobre el cuerpo y la salud mental de las mujeres, pero que yo creo que es una de las formas más generalizadas de sobrevivir y de sobrellevar estas formas de violencia simbólica basada en género en lo digital. Muchas gracias. Muchas gracias, Janet, por su participación. Seguidamente les presentamos a la licenciada Isabel Cascante Gómez. Ella es psicóloga especialista en violencia de género en el Departamento de Violencia de Género del Instituto Nacional de las Mujeres, del INAMO. Es máster en gerencia de políticas y programas sociales. Participa en la supervisión técnica de las acciones definidas en la Comisión Nacional de Seguimiento del Sistema de Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Intrafamiliar. Muchas gracias, Isabel, por estar con nosotros, y le cedo la palabra. Gracias por la invitación. Bueno, el tema que hoy desde el INAMO tiene como nombre, se llama Violencia Simbólica, Avances y Retos desde la Política Pública. Aquí es importante aclarar que esta ponencia, gracias a la sistematización del balance de cumplimiento del plan quinquenal de esta política, que ahorita la vamos a ver en el año 2020, y que esto nos permite pues dar información a esta ponencia en cuanto a los avances y los retos. Vamos a ver, pero específicamente solo en un eje. Entonces, el objetivo precisamente es visibilizar y enfrentar la violencia simbólica como un elemento clave. ¿Para qué? Para impulsar cambios hacia una construcción de una cultura no machista. Entonces, sabemos que en el transcurso de los años se han producido avances concretos en la política pública costarricense y que evidencian el reconocimiento por parte del Estado de la violencia contra las mujeres como una violación fundamental de los derechos humanos. Sin embargo, persisten aún importantes desafíos frente a la necesidad del Estado y la sociedad en su conjunto para avanzar hacia una respuesta más estructural que permita no solamente contribuir al fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres, sino generar cambios profundos en el orden de lo cultural. Costa Rica ha sido testiga de formas de violencia contra las mujeres que muestran cada día más complejas y que estos se entrelazan con otros escenarios de riesgo, como son los medios de comunicación, el mundo digital, los espacios laborales y las mismas instituciones. Entonces, para responder desde cuál política, de la política nacional de prevención y atención de la violencia contra las mujeres de todas las edades 2017-2032, que en Costa Rica la conocemos como Plan OVE, ¿verdad? Que precisamente refleja ese compromiso del Estado costarricense por atacar las causas estructurales de la violencia contra las mujeres, en el entendido de que el Estado mismo reproduce las condiciones de desigualdad y que generan la exclusión, la discriminación y la violencia. Entonces, en este sentido, de los 6 ejes que tiene esta política, vamos a retomar el eje 1, que dice que es una promoción de una cultura no machista, que precisamente lo que busca es visibilizar y enfrentar la violencia simbólica como un elemento clave. ¿Para qué? Para impulsar cambios hacia la construcción de una cultura no machista. ¿A partir de qué? A partir de promover competencias, especialmente en personas menores de edad, para lograr una mirada crítica de esa realidad respecto a las relaciones de poder entre hombres y mujeres y a esas desigualdades. También nos permite hacer una mirada crítica frente a los prejuicios y estereotipos basados en el género, en el falso amor romántico como un factor de riesgo, en el compromiso activo con el cambio personal y social para prevenir esa violencia contra las mujeres, pero también nos permite un reconocimiento, un respeto y valoración de las diferencias. Además nos permite un cuidado mutuo, una empatía, una solidaridad y una sororidad. ¿Desde dónde? Desde el autocuidado. También nos permite el reconocer que tiene que haber una inclusión, una capacidad para el diálogo y la negociación. También nos permite lo que tiene que ver con el manejo y la expresión de emociones, en el ejercicio de las sexualidades afectivas que tienen que ser placenteras, seguras, y en la corresponsabilidad y el respeto a las diversidades. Entonces, para alcanzar este objetivo, este eje contempla 3 acciones estratégicas que son las que vamos a dar cuenta de esos avances y esos retos. Una es lo que es la ejecución de encuestas y estudios de percepción
el desarrollo de procesos formativos y de estrategias de comunicación dirigidas al personal de las instituciones y por ende la población meta, que en este caso son personas menores de edad, y de acciones para la promoción de una comunicación. Sabemos que la violencia simbólica sostiene la cultura machista y se refiere al conjunto de significados impuestos como válidos y legítimos por la cultura patriarcal que parte de la supremacía y dominación masculina. Entonces, en términos generales, los principales avances se observan en la atención de las denuncias de la publicidad y de espectáculos públicos sexistas y en la elaboración del proyecto de ley relacionados con este tema de la imagen de la mujer. Se evidencian importantes esfuerzos en la inclusión de contenidos de este eje en programas de las diferentes instituciones del sistema, que en Costa Rica son 22 instituciones, que son los que dan cuentas de la rendición de cuentas de este plan quinquenal. Pero además, dentro de los retos o de los rezagos, principalmente, se ven en el desarrollo de la estrategia de comunicación a nivel interinstitucional, sobre todo para la implementación en el nivel local, en los procesos formativos dirigidos a la población meta, en especial a personas menores de edad, y en los procesos formativos al personal de las instituciones, que aquí lo importante pues es la transversalización de todos estos enfoques que este eje propone de la política. Entonces, en conclusión, podemos decir que la promoción de una cultura no machista es un eje clave, motor de la política nacional, que es una apuesta para transformar la violencia simbólica y el discurso patriarcal, que lo que hace que justifica, normaliza y minimiza y reproduce la desigualdad, la violencia contra las mujeres y las relaciones de dominio. Entonces, es la base, este eje es la base estructural sobre la que se asientan todas las formas de violencia. Gracias. Muchas gracias a usted, María Isabel, y les agradecemos a las expositoras por compartir sus experiencias de investigación. Ana Soledad Gil, en su ponencia Violencia Mediática y Medios Argentinos de Avances y Retrocesos tras el impacto de la pandemia por COVID-19, nos presentó que si bien es cierto las medidas de confinamiento y aislamiento fueron efectivas para disminuir la transmisión del virus, también produjeron un aumento de las violencias contra las mujeres y una sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidados. Además, analizó parte del tratamiento mediático que se dio a raíz de una violación grupal en Palermo, Buenos Aires, encontrándose que hay una justificación a los agresores, hay una culpabilización de la víctima, además se puso en duda la palabra de la joven en ciertas narrativas mediáticas, borrándose así las relaciones desiguales de poder en los medios, principalmente en la televisión. También se evidenció en su investigación la presencia de audiencias más activas, quienes reclamaron y denunciaron acerca de este tratamiento mediático que se dio. Por su parte, Janet Martínez nos mostró las estrategias de superación de la violencia contra las mujeres en el ejercicio político en las redes sociales en Costa Rica, a partir de la experiencia de mujeres que militan en partidos políticos y que ocuparon algún puesto de elección entre los años 2014 y 2022 como integrantes tanto de la Asamblea Legislativa como puestos en ministerios y viceministerios y en municipalidades. Se identificaron 5 tipos de violencia en línea contra las mujeres: la violencia mediática, digital, la violencia en los comentarios, amenazas a la integridad física, usurpación de identidad y violencia simbólica digital. Además, se identifican 3 estrategias que utilizan estas mujeres: las estrategias de negociación, de visibilización y de superación. Isabel Cascante nos presentó en su ponencia Violencia Simbólica, Avances y Retos desde la Política Pública, un balance del cumplimiento de las metas del plan quinquenal realizado en el 2020 y desde la Política Nacional para la Prevención y Atención de la Violencia contra las Mujeres de todas las edades. El eje 1, promoción de una cultura no machista, presenta la promoción de una cultura no machista como eje clave y motor de la política, y es una apuesta para la transformación de la violencia simbólica y del discurso patriarcal. Un avance importante en este eje, nos comenta
se relaciona con la atención y denuncia de la publicidad y de los espectáculos públicos sexistas y en la elaboración de proyectos de ley relacionados con este tema. Sin embargo, actualmente el INAMU no cuenta con presupuesto suficiente para desarrollar la estrategia de comunicación que se tenía planificada desde el 2021, ni tampoco para la realización de las campañas comunicativas, por lo que la institución tiene como reto poder desarrollar dichas acciones. Les invitamos a plantear sus preguntas a las expositoras y también hacer comentarios acerca de las ponencias presentadas. Pueden hacerlo verbalmente o a través del chat. Janet, adelante. Muchas gracias. Yo tenía quizás como una pregunta, comentario para Ana Soledad, y es un poquito como parándome en las experiencias, o sea, si puedes compartirnos como experiencias de periodismo feminista o comunicación feminista que logre hacer no solo desde las audiencias, sino desde la producción de contenido frente a esta comunicación mediática hegemónica, ¿verdad? Que sabemos que ejerce violencia contra las mujeres, pero bueno, siendo que vienes de comunicar y que yo sé que ustedes trabajan como muy activamente en eso, quería ver si podías como relevar algunas experiencias que te parezcan significativas en esa línea y que nos permitan pensar en otra comunicación posible y accesible. Muchas gracias. Bueno, sí. Primero que nada, gracias, Joana, por decir en el resumen lo de las audiencias, que se me pasó, bueno, por corto tiempo, pero es algo muy importante. Porque no ha sido así hasta no hace mucho tiempo, ¿no? Esto de que las audiencias se puedan manifestar y puedan reclamar frente a contenidos discriminatorios, misóginos, sexistas, ¿no? Y bueno, respondiendo a tu pregunta, Janet, la verdad es que veníamos de un proceso, sobre todo desde 2018, muy interesante en ese sentido. Primero pensando en las redes de periodistas, como la Red PAR, que es la Red de Periodistas Argentina por una Comunicación No Sexista, hay otras también, periodistas con visión de género, redes. En Mendoza particularmente, que es en la provincia donde yo vivo, a la luz, ¿no? y en el marco del debate por la legalización y despenalización del aborto, conformamos una red de periodistas locales, que luego de sancionada la ley seguimos, ¿no? Por otros, vamos por más, por otros temas. Y básicamente no solo se logró que la agenda de temas de género como violencia, acoso, aborto, lenguaje inclusivo, que en su momento fue bastante debatido, ingresar a los medios más aliados, podríamos decir, como los contrahegemónicos, comunitarios, universitarios, populares, sino a los más hegemónicos, ¿no? Programas centrales de la tarde, hablando sobre estos temas en televisión, ¿no? Y lo mismo en algunos medios gráficos, en algunos programas de radio también centrales. Pero bueno, esto no por mera casualidad, sino porque allí existía un trabajo importante, y en esto, bueno, lo pensaba también en relación a cuando vos hablabas de las estrategias, entre las colectivas, los movimientos de mujeres, feministas, de género, y periodistas, algunas identificadas o autodefinidas como feministas, y otras que no, pero que sí se sensibilizaban con algunos temas, ¿no? Como la violencia, el femicidio, los acosos, y fue muy importante también cuando se debatió el tema del aborto. Y bueno, de allí un trabajo colectivo y de incidencia muy importante y central, que justamente con las medidas de aislamiento y confinamiento de algún modo se cortó, y además había que atender la urgencia. Muchos casos de violencias y demás que empezaban a requerir, bueno, de otras atenciones, y allí como que en los medios de comunicación, en relación, bueno, a las prácticas y también a las narrativas, estamos viendo
un retroceso y bueno, se trata de estrategias, de alianzas, de trabajo colectivo que de algún modo hay que ir recuperando ahora que nos podemos encontrar en las calles, en las redacciones, en los espacios públicos y demás. Así que no sé si te respondí, pero va por ahí. Muchas gracias, Soledad. Muchas gracias, Ana Soledad. Laura y Daniela, que veo que las dos están juntas. Adelante. Bueno, es una pregunta para Janet Martínez. Janet, me interesa saber si pudiste reconocer durante las entrevistas si ellas ubican esa violencia digital como un asunto que afecta su imagen política o si también hay un reconocimiento de los efectos, digamos, sobre sus propias vidas, sobre sus cuerpos, de esa violencia digital. Y si de ser así, si eso, digamos, de alguna forma pone en jaque su participación política, o sea, si las lleva a preguntarse si merece la pena, por decirlo así, ese nivel de exposición política. Estás con el micrófono apagado. Gracias, Laura. Bueno, la respuesta es sí, pasado un determinado nivel. O sea, el grupo es muy variado. Hay quien te dice, la violencia no es algo que me pasa a mí nunca me ha pasado, ¿verdad? Y creo que tiene mucho que ver con esta estrategia de yo despersonalizo, ¿verdad? Y muestro mi trabajo y casi que no me muestro yo, aunque las dos cosas, como si las dos cosas fueran separables. Pero cuando a pesar de este extrañamiento, sí dicen, sí, cuando hay violencia contra las otras, esa violencia tiene un impacto sobre su salud, ¿verdad? Emocional, ¿verdad? Incluso a veces sobre su salud física, y a partir de esa reflexión dicen, por eso que les pasa a ellas, no a mí, mi postura es no mostrarme abiertamente, sino mostrar mi trabajo, ¿verdad? Número uno. Número dos, hay otras que sí, que dicen que incluso hablan de presupuestar la violencia digital y no digital forman parte del ejercicio político, forma parte de ser mujer en el ejercicio político. Incluso dicen, bueno, los hombres también experimentan violencia, pero no por condición de género. Entonces, y sí, si volvemos con el discurso de tiene un impacto para mi salud, tiene un impacto para mi uso del tiempo, ¿verdad? Tiene un impacto modifica mi vida fuera de las redes sociales. Entonces yo tomo la decisión de distanciarme, de bloquear al troll, de bloquear al sujeto, ¿verdad? Hay una serie de decisiones que se pueden tomar individuales o colectivamente cuando se cuentan con los equipos de comunicación, que es un tema como muy importante. Las que tienen equipo de comunicación tienen conciencia feminista y tienen conciencia de comunicación política, delegan, ¿verdad? Yo no respondo, yo delego en otro equipo, que me imagino que para quien también tendrá un impacto emocional, es verdad, recibir la violencia en redes sociales, pero sí trata un poco de autocuidarse, tiene como mucho la política del autocuidado, pero tiene un equipo que puede recibir esa violencia, que la puede manejar y que la puede trabajar estratégicamente, ¿verdad? Más desde el lado de la superación, o que por lo menos fuera del ámbito digital puede establecer redes, ¿verdad? De toma de decisión como para intervenir de alguna manera en esta violencia. Pero sí dicen, una de las características de esta violencia cuando se habla con las mujeres es que es una violencia que va dirigida al cuerpo. Por tanto, por eso el tema del discurso de la autoestima es tan importante, porque tu cuerpo se pone en el espacio público para evaluación, tu cuerpo simbólico y tu cuerpo físico también. Entonces, sí hay una conexión, toda mujer paga, y yo creo que hasta cierta medida hay una naturalización de que las mujeres pagamos un alto precio por estar en puestos de toma de decisión. Al hacernos públicas, pagamos eso viene con un costo físico y mental. ¿Te respondí? Gracias, Janet. Ciani, adelante. Gracias, es una pregunta para Janet también. Janet, me llama la atención la tercera estrategia que mencionas de superación y de incidencia política, y me preguntaba si dentro de esa estrategia existe alguna iniciativa para capitalizar estas experiencias de estas mujeres, es decir, la violencia funciona
hacia las mujeres que participan en política en estos términos, como para capitalizarlo y que sirva de insumos para las mujeres que vayan incursionando en ese espacio, que me parece que sería interesante, ¿verdad? Porque históricamente, bueno, las mujeres que participan en política son violentadas y además hay que pensar que el concepto, digamos, de participación política también ha ido evolucionando con el tiempo. O sea, participar en política en la primera mitad del siglo XX era poder votar, en la segunda mitad del siglo XX era lograr la representación a través de cuotas, y ahora pues estamos hablando más de una perspectiva de género, pero en las tres condiciones siempre va a haber violencia, ¿verdad? Y lo que a mí me preocupa, y sobre todo en las últimas décadas, que ya ahora sí hay paridad, es que con cada proceso electoral, digamos, cada vez que se cierra un ciclo de 4 años, si esas experiencias se pierden o si se podrán recuperar y que puedan servir de insumo a las mujeres que participan en política, porque no creo que sea una iniciativa que nazca de los partidos políticos, ¿verdad? O que lo vayan a dar en capacitaciones. Yo creo que tiene que ser más un tema de agencia de nosotras como mujeres. No sé si tenés algún conocimiento sobre si se ha hecho algo así. No sé. Gracias. ¿Respondo yo? Okay. Adelante, Janet. Sí. Bueno, una de las cosas con lo que decía de que como a mayor aumento de la paridad, o sea, existencia de paridad, aumento de la violencia política contra las mujeres. Es como hay ¿verdad? Como mientras más mujeres estamos en el espacio público, pues aumenta la violencia contra las mujeres, y yo creo que eso forma parte de una reacción frente a los avances y los logros de los derechos de las mujeres. Ahí, creo que Daniela lo decía ayer en un espacio, ahora estamos en un contexto que podemos ver, porque es un avance del conservadurismo, pero es un avance del conservadurismo porque las mujeres hemos avanzado en los últimos años en nuestros derechos, y seguimos avanzando y seguimos luchando por ello, y cada vez somos más vocales, para sí, más organizadas. Sí hay estrategias, ¿verdad? Yo quisiera señalar, por ejemplo, el IFEP del Tribunal Supremo de Elecciones tiene capacitaciones para mujeres políticas, ¿verdad? Entre ellas hubo una sobre uso político de las redes sociales el año pasado, en el que Luis Ochoa y yo participamos. La Asamblea Legislativa, bueno, tiene el Foro de Mujeres Parlamentarias, que fue una iniciativa de la Diputación de 2014, creo que Patricia Mora tiene como un papel muy importante en esto. Está el Foro de Mujeres en Política, o sea, sí hay. Yo no creo que la sistematización esté tan ahí, o la visibilización pública de eso que está pasando sea tan clara, la podamos compartir, aunque sí están esas experiencias, creo que está ese reto de hacer visibles todas estas cosas, pero a mí me preocupa que en esto, como todas las cosas que tienen que ver con violencia contra las mujeres, le seguimos hablando a las mujeres, ¿verdad? Y entonces queda un poco que la narrativa sea un poco un tema de que las mujeres lo vemos, lo visibilizamos, lo denunciamos, pero no se llega a ver, siento yo, como un problema social. Entonces es un problema social que se entiende como un problema, narrativamente, como un problema de las mujeres. Entonces a mí digamos que si yo pudiera decir que falta eso, es una narrativa que interpele a los hombres, a los aliados y a los agresores, para que haya una interpelación de eso, y que tiene que ver como los espacios de denuncia son súper importantes, los espacios de visibilización son súper importantes, pero cómo interpelamos a este sujeto hombre, que es el sujeto político y público por excelencia, en la construcción de un nuevo sujeto político hombre, ¿verdad? Estamos hablando permanentemente de un nuevo sujeto político mujer, pero ¿qué pasa? Ahora que este sujeto político mujer tiene que enfrentarse al mismo hombre de hace 50 años. Entonces, ¿quién interpela a ese sujeto? Tenemos que ser las mujeres, los hombres, ¿por qué no se autointerpelan? ¿Verdad? O sea, ¿hasta dónde llega la pedagogía feminista? Tenemos que seguir educando a este otro sujeto, o este sujeto asume una responsabilidad activa. ¿Dónde está su agencia? También un poco en la transformación de estas desigualdades. Muchas gracias, Janet. Ana Soledad, ¿quiere participar? Sí, en realidad, porque bueno, estoy interesada en las investigaciones, ¿no?, que han ido planteando análisis en las redes, sobre todo, ¿no? Y bueno, sobre esta violencia simbólica, y pensaba qué pasa con el activismo digital más feminista, si se quiere. Porque digo, también allí los movimientos han encontrado
un espacio interesante para instalar temas, incidir en las agendas públicas, mediáticas, con una consigna, bueno, Ni Una Menos sale con un hashtag a través de las redes, ¿no? De periodistas. Entonces, bueno, nada, como una pregunta general a quienes han presentado trabajos sobre redes, ¿cómo ven esta otra parte del activismo feminista, de algún modo apropiándose de las redes sociales para instalar temas y poder marcar otras agendas? ¿Alguna de las expositoras quisiera hacer referencia al tema que Ana Soledad nos plantea? Dice Laura, Chinchilla, eso lo veremos en las próximas mesas de hoy y de mañana. Así que, Ana Soledad, te invitamos a participar en las mesas. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta o comentario sobre las presentaciones? Janet. Bueno, ya había hablado, entonces si quiere que Daniela hable primero y después. Eso, y quería comentar que es la de hoy de género, la de ahora más tarde de género, comunicación y tecnologías, y la de mañana hay una que es sobre ciberactivismo propiamente, la 3. Listo. Hola, ¿qué tal a todas? La pregunta es para Janet, ¿sí? Quería saber si en la narrativa, en los relatos de las entrevistadas, ¿notaste o registraste algún tipo de referencia a una forma particular de construcción de la política, de construcción del poder que podríamos llamar femenina o de las mujeres? Si estas líderes refirieron a eso. Esa es una de las preguntas. Y luego me llama la atención la tercera tipología, el tercer tipo. Me interesa mucho la idea de esta estrategia de superación, y preguntarte si en esa estrategia de superación uno podría pensar que hay un desdibujamiento de la condición identitaria de género, mujer, en el sentido de, bueno, o en estas, o sea, cómo aparece la construcción identitaria de género mujer en estas 3 estrategias, porque parecería que la que está más allá es porque todos somos iguales, ¿no? O sea, y no hay, digo, como no conozco en profundidad, por eso te pregunto, ¿qué opinas vos sobre la construcción identitaria y las formas de hacer política en los relatos de estas entrevistadas? No, hay una fuerte identidad de mujer política, no se trasciende el género, y yo creo que es muy difícil porque la violencia es un continuo en el ejercicio político de las mujeres, ¿verdad? Y estamos hablando de mujeres que cuando vos le preguntas quién eres, ¿verdad? ¿De dónde vienes? Te dicen que yo vengo de tal lugar, de tal geografía, de tal, ¿verdad? De zona rural o whatever, y estoy participando en política desde el primer grado en la escuela, ¿verdad? Entonces estamos hablando de mujeres que tienen una experiencia, que entienden además que su participación política no es partidaria, sino que es comunitaria, las asociaciones de desarrollo juegan un papel importante, el papel de las madres y de las tías y de verdad de las mujeres cercanas como inspiración de la construcción de ese sujeto político, estoy hablando independientemente de la ideología de las mujeres. Eso es una permanente. No hay una construcción de sujeto político sin una construcción de generizada de ese sujeto político. Yo creo que además es porque la política ha sido vista como un espacio de hombres, ¿verdad? Y ellas lo dicen. Entonces, esa es la primera, no hay cómo superar eso, ¿verdad? Lo que se intenta con mayor o menor estrategia, bueno, algunas ya en la de la superación están hablándote de equidad, te están hablando de igualdad, te están hablando de un reconocimiento real, de una paridad que trascienda el número, 50-50, ¿verdad? Y que pueda estar presente en la voz, ¿verdad? O por ejemplo, en la importancia de decir, cuando las mujeres nos juntamos podemos hacer avanzar la agenda de las mujeres, hablan de una agenda de las mujeres, independientemente de nuestra ideología. Hay puntos en los que no nos vamos a poner de acuerdo, pero los 3 en los que nos ponemos de acuerdo, ahí vamos. Yo creo que eso es un avance y que tiene mucho que ver con que realmente haya más mujeres en política participando, ¿verdad? Entonces, eso sería lo primero. En el segundo, yo siento que no hay un esencialismo a la hora de las mujeres hacemos política así, los hombres hacemos política acá,
pero si hay, por ejemplo, si hay un reconocimiento de que en la cotidianidad las mujeres tenemos que hacer cosas que los hombres no hacen. ¿Verdad? Por ejemplo, quién lleva el acta, ¿verdad? ¿Quién garantiza la comida el día de las elecciones, ¿verdad? Entonces, sí hay una claridad, independientemente de la ideología, de que existe una división sexual del trabajo, ellas no le dicen así, le pongo yo así, ¿verdad? En la política. Y que trascender eso es fuerte, y que una cosa es la paridad y otra cosa es trascender esa mirada, ¿verdad?, de la división sexual del trabajo. La otra mirada importante y que también construye la identidad es que ese imaginario de mujer política dentro de los mismos partidos es muy mujer hetero, sí, ¿verdad?, heterosexual y cisgénero. Las mujeres, la experiencia, ahí sí cuando empiezas a hablar de identidad sexual, de identidad de género y orientación sexual, sí hay una diferencia en la experiencia de las mujeres, porque entonces ya las mujeres cuya orientación sexual es abiertamente no hegemónica, ¿verdad?, no heteronormada, por decirlo así, ellas sí te están poniendo, te ponen esa marca, sí, claro. Entonces, sí se espera que la política espera que las mujeres sean de una determinada manera, que sean trabajadoras, hacendosas, calladitas. Entonces, digamos que para el caso de las mujeres, cuya ideología yo llamaría progresista, en las entrevistas sí hay una claridad, decir, ok, yo no soy de este bloque hegemónico, yo estoy aquí discutiendo. Y las mujeres más conservadoras también te hablan de eso, de que existe un modelo de mujer que es el esperado, que participen políticamente de acalladito, y que ellas no son así. Entonces, sí, eso sería, voy a dejar ahí porque me emociono, pero no sé si te respondí, Daniela. Gracias, Janet. Bueno, para ir cerrando esta primera mesa de diálogo, queremos compartir una pregunta, eran algunas, pero ya no nos da tiempo, una pregunta con el fin de reflexionar acerca de sus investigaciones, y es específicamente, ¿qué tienen en común? ¿Cómo visualizan ustedes que tienen en común sus investigaciones presentadas hoy? Si alguien quiere iniciar. Janet, que la tengo. ¿Qué tiene tu investigación en común con otras investigaciones que fueron presentadas hoy? Dios mío, esto parece como un quiz. Una manera de reflexión. Yo diría que el feminismo, yo diría que la pregunta feminista, no el feminismo en abstracto, sino los lentecitos morados puede ser que nos acompaña. Muchas gracias, Janet. ¿Ciani? Yo diría que el orden incluso en que se presentaron las ponencias hablan de por sí de ese continuo de exclusión y de asimetría que caracteriza nuestra vida. No digo la participación de las mujeres en política, sino el acceso a los bienes valiosos para la sociedad, ¿verdad? En todos los términos, económicos, de espacio, de representación, porque mi mirada es más histórica en la década del 60, pero no dista, guardando las distancias, con las últimas presentaciones, y les aseguro que tampoco van a variar muchísimo de las siguientes ponencias. Claro, estamos hablando de una mediación tecnológica, pero en el tema medular, siempre el punto común va a ser esa exclusión, esa lucha permanente, ese no bajar los brazos, es generar agencia, es seguir trabajando, porque el asunto es un derecho, son derechos inacabados, ¿verdad? Están en el papel, pero a la hora de llevarlos a la práctica, enfrentamos miles de obstáculos visibles o invisibles. Yo creo que esa es mi percepción. Muchas gracias, Yani. Ana Soledad. Bueno, yo estaba pensando en cómo todas las ponencias dan cuenta de que la violencia simbólica forma parte fundamental de este continuum de violencias que podemos ver en distintos ámbitos y a través de distintas narrativas, ¿no? Y que esa perspectiva, ¿no?, de poder mirarla, analizarla, pensarla desde este enfoque más estructural y de continuum de las violencias, creo que
sigue siendo necesario de profundizar porque, bueno, todavía es un tipo de violencia quizás invisibilizada muchas veces, o que cuesta como agarrar, como poder explicar, y nada, me parece que todos los trabajos de algún modo dan cuenta de eso. Muchas gracias, Ana Soledad. Ravi? Eu acredito que todas nós aqui falamos sobre a vontade de elaboração da mulher e de ocupação nos espaços também, independente de quais espaços sejam esses, porque a gente vê essa diferença, esse apartamento da mulher, esse lugar que a mulher está em diversos âmbitos, seja na política, na comunicação, na literatura. Então, o que temos em comum é a vontade de mobilidade da mulher. Gracias, Ravi. María Isabel, nos gustaría escuchar su reflexión. Gracias. Sí, yo concuerdo con las compañeras y también agregaría que todas las ponencias pues tienen a que tenemos que visibilizar y enfrentar la violencia simbólica, ¿verdad? Que es pues ese elemento que hoy nos trajo acá y que hoy estamos compartiendo la importancia de esa violencia simbólica, ¿verdad? Y que lo que estamos impulsando precisamente son esos cambios hacia una construcción, a una cultura no machista, a un cambio cultural, que si bien hemos tenido avances, pues estas ponencias hoy nos permite decir qué tenemos que hacer, cuáles son esos retos, ¿verdad? Y yo creo que parte de eso es el compromiso que cada una desde sus ámbitos institucionales es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Para luchar contra la erradicación de esa violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones. Muchas gracias, María Isabel. Y para finalizar, queremos oír la reflexión de Larisa y Mariana en torno a qué tienen en común las investigaciones que hoy se presentaron en esta mesa. Yo creo que como feministas estamos mirando y estamos enfocando nuestra mirada mucho en lo cibernético y cómo nosotras nos presentamos y cómo nos está afectando los discursos en esta plataforma, que creo que es importante que la academia se concentre y también concentre sus esfuerzos en este espacio, porque bien que mal, donde se está construyendo democracia y se están construyendo identidades. Sí, bueno, yo coincido con Mariana, creo que también atraviesa como una necesidad de resistencia, ¿verdad? A través de lo que se puede, una militancia que tal vez complementa la militancia más clásica en el espacio público, pero que puede ser también una militancia de orden académico, que precisamente va en la línea de naturalizar lo que parece natural, ¿verdad? Desnaturalizar ese poder y esa dominación sobre las mujeres. Muchas gracias, Larisa, y muchas gracias a todas por sus reflexiones finales. Para terminar esta mesa, queremos agradecerle a la máster Ciani Morales Bejarano, a la doctora Larisa Tristán Jiménez, a la bachiller Mariana Álvarez Calvo, a Gabriela Santos Alves y a Rabe César Moreira Bastos, a la doctora Ana Soledad Gil, a la máster Janet Martínez Toledo y a la licenciada Isabel Cascante Gómez por acompañarnos y darnos la oportunidad de escuchar sus reflexiones acerca de los contenidos mediáticos, el género y la comunicación. Además, queremos agradecer a todas las personas que nos acompañaron esta mañana y tarde y les invitamos a seguir participando en las mesas de diálogo de este tercer encuentro de feminismos, géneros y comunicación. Les recordamos que para participar en las otras mesas deben inscribirse a través de los enlaces que ya se les compartió, pero les vamos a volver a compartir en el chat. Muchas gracias a todas, todos y todes y que tengan una muy buena tarde. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Chao, un gusto la verdad. Gracias, chao.